Bienvenidos al canal de YouTube de KGGH, maneras para ahorrar dinero. ¡Ey! En esta ocasión yo les recomiendo comprar un coche híbrido, ya sea híbrido normal, así yo le digo, o híbrido enchufable, o un coche eléctrico, ya que la ventaja de esos coches es que básicamente el coche híbrido contamina menos, ya sea el híbrido enchufable, ¿no? El híbrido enchufable o el coche híbrido normal. A diferencia de un coche de combustión interna 100%. Les explico la diferencia. La diferencia entre un coche de gasolina normal funciona básicamente. La gasolina llega al motor, es comprimida y luego de ahí son explosiones controladas que hacen mover los engranajes y así se mueve el coche y se llama motor, o se le puede decir a veces motor de combustión interna, que son los coches de gasolina. Y básicamente un coche híbrido, para que sepan la diferencia y el ahorro, un coche híbrido normal, así yo le digo, funciona básicamente. Ahorita les digo. Como les decía, un coche híbrido normal funciona básicamente así. Tiene un motor de combustión interna que alimenta la batería, pero la diferencia es que cuando frena el coche tiene un freno regenerativo, que básicamente lo que hace es que cuando frenas el coche regenera electricidad que se va a la batería, y cada vez que tú frenes se va cargando la batería, haciendo que sea más respetuoso con el medio ambiente. Y aparte, un coche híbrido normal, así yo le digo, como no está pegado, como el motor de combustión interna no está pegado directamente a los ejes, no contamina tanto, y cuando frena tiene esa ventaja del freno regenerativo. Y aparte, un coche híbrido, aunque aunque no sea enchufable, tiene menos mantenimiento que un coche 100% de gasolina. Y la ventaja de un coche híbrido enchufable es que básicamente tienes las ventajas de los dos coches, de un coche eléctrico y de un coche de gasolina. Lo puedes cargar, un coche híbrido lo puedes cargar con electricidad o con gasolina.
tiene una batería más grande que un coche híbrido normal. También tiene un motor de combustión interna que hace lo mismo. El motor carga la batería y también tiene la ventaja del coche eléctrico que cuando frena regenera electricidad. Y también le das poco mantenimiento. Solo la ventaja de este coche, del coche híbrido enchufable, que tienes la ventaja de las dos tecnologías de los coches, del de gasolina y el de un coche eléctrico que lo puedes cargar con gasolina y también con gasolina o electricidad. Y las llantas solo se mueven con electricidad, que la electricidad la proporciona la batería, también en el coche híbrido normal y también en el coche eléctrico. El mantenimiento es más poquito. Y ahora pasemos al coche eléctrico. Un coche 100% eléctrico, como su nombre lo dice, un coche 100% eléctrico, básicamente no tiene ni motor de gasolina ni nada. Se mueve con la pura electricidad de la batería. La batería alimenta unos motores que están aquí, a cada lado, y hace que se mueva el coche. Solo que se puede decir que la desventaja de un coche eléctrico es que si no hay un punto de carga y tienes la batería baja, pues no lo va, no es tan fácil. Como les comentaba del coche, al menos que haya un enchufe, ya sea que lo cargues en tu casa o en estos lugares donde cargas los coches, aquí se ven, se llaman electrolineras. También le das más poco mantenimiento a un coche eléctrico, y de hecho el precio de tener un coche eléctrico, ya cuando lo tienes, es más barato recargar la batería que cargar gasolina. Pero todavía hoy en día los precios de un coche eléctrico están muy caros. Así que si no tienen para un coche eléctrico 100%, les recomiendo tan siquiera que se compren un coche híbrido, ya sea híbrido normal. Y si tienen dinero para un coche híbrido enchufable, y si quieren cuidar más el medio ambiente, les recomiendo un coche 100% eléctrico. Y ya todavía no hay muchos puntos de carga, pero ya empiezan a haber algunos puntos de carga. Y si no sabes dónde están los puntos de carga, pues le puedes poner en Google al GPS dónde puedo cargar mi coche eléctrico, o así, cargadores de coches eléctricos, y ahí te aparece. Bueno, espero que sí me haya explicado bien y que sí me hayan entendido y que no hayan tenido dudas.
Y de pasada, les recomiendo que si tienen su coche afuera, así si su coche está fuera de su casa y le está dando el sol, les recomiendo que si no lo van a mandar a pulir, ahorita les digo para qué sirve pulir un coche, que les compren, que le compren a su coche, si lo tienen afuera y dándole el sol, que le compren una, ¿cómo se llama? Que le compren a su coche una funda para que no les queme la pintura el sol. Si, si su coche lo tienen afuera y si les está dando el sol, pueden comprar una funda. Si no lo van a usar un largo de tiempo, comprarle una funda a su coche para cuidar más la pintura y hacer que les dure más tiempo el coche. Y esto es lo que hace el sol. Si dejas un coche mucho tiempo, que le esté pegando el sol al coche. Dice, el sol perjudica a la pintura del coche y al barniz que la protege, haciendo saltar y generando irregularidades. Y aquí ya te dice cómo es el proceso de reparación del coche. Pero básicamente eso es lo que hace el sol. Dice, el sol perjudica la pintura del coche y el barniz que la protege, haciendo saltar, generando irregularidades. Y aquí te dice, pues, con una lija la puedes lijar, pero ya. Este es un proceso de volver a pintar el coche. Y básicamente, pulir un coche es bueno. Ahorita van a ver por qué. Dice, aunque la cera y el pulimento se utiliza para lograr apariencia brillante y limpia, funciona de diferentes maneras. Mientras que al encerar un auto estás añadiendo una capa protectora, el pulimento elimina una capa superficial donde se desecha también la suciedad, pero al mismo tiempo se adelgaza la pintura. Pero aún así es bueno mandar a pulir un coche porque proteges la pintura del sol. Y de vez en cuando es bueno. Si lo tienes, si tienes tu coche en sombra, pues cada tiempo lo puedes mandar a pulir. Y si tienes tu coche si tu coche no lo proteges tanto del sol y lo tienes al aire libre, lo deberías de pulir, mandar a pulir más seguido. Y ahora les explico. Dice que la capa, cuando pulen el coche, se hace más delgada. Eso pasa porque para pulir el coche se lija poquito con una lija
muy fina y luego se encera el coche para que cuando pulan el coche le llegue la pintura un poco más adentro para que se vuelva a hidratar. Y bueno, esas son mis dos recomendaciones para que cuiden su coche. Mandar a pulir un coche, y si tienen el dinero suficiente, comprar un coche híbrido normal, un coche híbrido enchufable, un coche eléctrico si tienen el dinero, y maneras para cuidar la pintura de su coche: comprar una funda para su coche, el año específico, el modelo, o mandar a pulir el coche, que aún así es bueno pulir el coche a veces para cuidar la pintura del sol. Bueno, básicamente eso sería todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente video, tal vez. Hasta la próxima. Adiós.